Muchas gracias. Bueno, es un placer estar acá. Alguna vez di clase acá, así que siempre un poco como volver a casa, en algún sentido, así que agradezco la convocatoria y me siento muy complacido de haber hablado de estas cuestiones serias. A veces uno está arrasado por la cotidianidad, entonces hacer estos espacios de reflexión sobre cosas serias viene muy bien. Así que quiero agradecer al Instituto de Filosofía, a Claudia Banay y por supuesto a Ignacio por la gentil invitación de estar acá. Vamos a ver un tema muy puntual que es evolución y cristianismo, del que alguna vez nos ocupamos con cierto detenimiento, y sobre la visión de la Iglesia Católica. Bueno, este es Darwin, es una imagen icónica a esta altura. Darwin es más que Darwin. Y ahí están los dos enunciados o las dos tesis que son las que subtienden a lo que vamos a comentar. A. La evolución, en cualquiera de sus formulaciones, es compatible con la visión cristiana del mundo. B. Es falso que la evolución constituya un argumento que echa por tierra la religión. Yo creo que estos son los dos cuernos del dilema que tenemos que discutir y sostener. Por supuesto que atrás de este tema está el tema más vasto de las relaciones entre ciencia y religión, que es el tema que vertebra el seminario en el contexto del cual estamos participando de este diálogo interreligioso. Quisiera señalar simplemente uno de los fragmentos de la Constitución Gaudium Spes del Concilio: la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Esto es doctrina tradicional, simplemente expresada con un lenguaje un poco más contemporáneo. No es la doctrina católica tradicional. Ahora, vamos a ver algunas cosas sobre magisterio. En 1950, Pío XII, en la Humani Generis, consideraba la evolución una hipótesis, no hechos realmente demostrados. Ya que hay una concepción inductivista, positivista de ciencia en esta encíclica, pero bueno, dejemos eso de lado. Ahora, lo importante es que no prohibía que se tratara la doctrina entre hombres doctos, o sea, entre especialistas. Ahora, fíjense que Juan Pablo, en el mensaje a la Academia Pontificia de Ciencias del 22 de octubre de 1996, lo que afirma, y esta es una declaración importante: nuestros conocimientos nos llevan a pensar que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. El tercer jalón importante es la conferencia que tuvo lugar en el 2009, o sea, hace 3 años, con ocasión del 150 aniversario de la publicación del Origen, que coincidía con el bicentenario del nacimiento de Darwin. Esta fue organizado por la Gregoriana y por Notre Dame, y fue patrocinado por el Consejo Pontificio para la Cultura y un proyecto internacional que fomenta el diálogo entre cultura y religión. Lo más importante de esta reunión en Roma fue que no se invitó a aquellos defensores, digamos, del diseño inteligente. Pero fue un hito muy importante y un gesto muy importante en ese año, que fue el año darwiniano, digamos. A pesar de todo esto, muchos católicos, acaso la mayoría, siguen negando la evolución y las explicaciones científicas de la misma sobre la base de distintos motivos filosóficos, escriturísticos o teológicos. Eso es una constatación, lo que vemos en general en el ambiente católico. No todo, pero una buena cantidad. Y este es un tema conflictivo. Ahora, claro, uno puede partir de lo que podemos ser una disyunción exclusiva, un O que no es un I-O, sino que es un O.
Tenemos evolución o religión, son excluyentes. Si elegimos una tenemos que negar la otra. Entonces, hay autores que entienden a la evolución como una demostración de la no existencia de Dios, o sea, como una especie de argumento ateo. Son los que niegan una de las alternativas, la alternativa religión. Ahora, fíjense, por ejemplo, John Dupré es un importante historiador y filósofo de la ciencia inglés, está en la Universidad de Exeter, en la Universidad Chica, pero es un importante especialista. En un libro fue traducido al castellano, como El legado de Darwin, fue editado en Buenos Aires. Dice: el darwinismo socava la única razón remotamente plausible para creer en Dios. Este es un ejemplo muy claro de esa posición. Si tenemos una alternativa excluyente y negamos uno de los términos, nos tenemos que quedar con el otro. Ahora, ¿cuál es esa razón para Dupré? Esa razón es el argumento del diseño. Ahora, acá hay una cosa muy interesante. El argumento del diseño es un tema que surge una y otra vez, es un poquito cansador ya en toda la literatura evolucionista o que tiene que ver con cuestiones religiosas. Digamos, aquellos teóricos de la evolución, todos aquellos que escriben sobre evolución desde un punto de vista antirreligioso, siempre insisten sobre el argumento del diseño. El argumento del diseño forma parte de toda una manera de pensar que es la teología natural, y la teología natural es un producto cultural básicamente británico. O sea, uno podría decir que hay el argumento físico-teológico en Kant, etc. Puede extenderlo a otras áreas del pensar filosófico, pero si somos honestos tenemos que pensar que esta cuestión del argumento del diseño es una cuestión que tiene una situación cultural, y esa situación es el mundo de habla inglesa. Ahora, por supuesto que la idea, este es un punto crucial, porque los autores evolucionistas que escriben en tono antirreligioso en general defienden esta idea, que es difícilmente sostenible desde el punto de vista religioso, de que la única demostración de la existencia de Dios es el argumento del diseño. De hecho, para un católico esto suena un poco absurdo, digo, pero bueno, es así. Fue explicitado por Paley. Paley escribió una teología natural muy famosa, teología natural, evidencia de la existencia, bla bla bla, y Paley es importante porque era uno de los libros que Darwin tenía que leer cuando estaba estudiando para ser clérigo en Cambridge. Básicamente el argumento del diseño es esto: si yo voy caminando por un desierto y me encuentro un reloj, infiero que lo hizo un relojero, debido a su complejidad no lo pudo haber hecho nadie, eso no puede haber sido un producto natural. Si me encuentro una piedra sí, pero un reloj no. De la misma manera, algunas estructuras orgánicas, como por ejemplo los mecanismos del ojo, o no solamente por eso, sino en general insistían mucho en las cuestiones de la adaptación, y esto tiene que ver con toda la historia de la teoría de la evolución, por supuesto no vamos a entrar en esto, nos llevan a inferir la existencia de un creador. Eso es básicamente el argumento del diseño. Ahora bien, contra esto ya escribió Hume, filósofo escéptico del iluminismo escocés en el siglo XVIII, sus famosos diálogos que conciernen la religión natural, y Dawkins, un vociferante y un buen teórico de la evolución, en principio, pero es importante, pero aparte tiene un costado de propaganda antirreligiosa, uno de los líderes del movimiento ateo, etc. Su libro se llama El relojero ciego, en obvia alusión a esta operación. Así. Ahora bien, esta disyuntiva también puede resolverse por el otro lado, por negar la evolución, y fíjense que en aceptar este presupuesto de que hay una disyuntiva, coinciden aquellos que niegan, que consideran que la evolución es la bala de plata con la cual se elimina de una buena vez por todas este fantasma que es la religión, o aquellos que consideran que la evolución es simplemente un argumento demoníaco prácticamente, que está atacando una manera de ver y concebir religiosamente el mundo. Y estos son los creacionistas, que también sostienen que la religión cristiana es incompatible
con la evolución. Bueno, para ilustrar solo esto, simplemente es un diorama que hay en un museo de la creación en Kentucky, de la misma manera que en los museos de ciencias naturales hay dioramas con escenas de la vida prehistórica. Acá hay una escena de Adán nombrando a las criaturas, y esta imagen habla mucho más de lo que yo puedo llegar a comentar. El creacionismo tuvo una historia, tuvo varias etapas. En general comienza en Estados Unidos en la década de la misma manera que la teología natural es un fenómeno básicamente británico. El creacionismo es un fenómeno básicamente estadounidense. Por supuesto que hay creacionismos en otros países, inclusive el nuestro, etcétera, pero como el núcleo de la cosa tiene una situación. Digamos, al comienzo fue uno de los líderes, fue ese señor que está ahí, McCready Price, que era un geólogo aficionado, escribió un libro que se llamaba La Nueva Geología. Hay varios tipos de creacionismo. Este es un creacionismo que le da a la Tierra un rango de vida alrededor de entre 4 y 6.000 años, a partir de la cronología bíblica, ¿no es cierto?, de una lectura literal de Génesis y de hacer un tipo de cronología que ya hacía Newton. En la década de 1970 el creacionismo se torna científico en el sentido de que aspira a competir en el número de horas de enseñanza en la enseñanza elemental de las escuelas públicas de Estados Unidos. Ahí salen libros como Fantasms and People del 89, y ahí se empieza a hablar de Creation Science. La última etapa sería esto del diseño inteligente de 1990, que abarca tantos autores evangélicos como Dembski, o autores católicos, que es un bioquímico de Pensilvania, como Michael Behe. En general estos últimos, sostienen que debió más o menos un poco, es una especie de sofisticación del argumento del diseño, pero con nuevos elementos, etc. Ahora, creo que lo importante es salir de la negativa, salir de la disyunción por arriba. Hay que saltar de la disyunción y aceptar que, es posible un diálogo que debe sostener a la vez la evolución y la religión. Lo que hay acá es un fotodrama de la película Heredarás el viento. Hubo varias versiones de esta, yo llegué a ver 3. Esta es la de Stanley Kramer del 60, y ahí está Spencer Tracy. Esto se recuerdan todos, es el famoso juicio del mono con aquel maestro de Tennessee que enseñó la evolución. Lo que pasa es que, de acuerdo a las leyes del Estado, no podía enseñarla. Fue condenado en realidad justamente. Pero fue un caso testigo, y es importante porque la imagen esta aparece, el autor sosteniendo la Biblia y el origen. Ahora, ¿es posible esto? Hay que tener en cuenta, ante todo, la cuestión escriturística. La Biblia no es un texto de ciencia, sino que es la palabra de Dios que se revela al ser humano, en primer lugar. Recuerden la doctrina tradicional de Agustín sobre de Genesis ad Litteram. Lo que, inflados con el aire de las ciencias mundanas, discuten lo consignado en la Divina Escritura como algo tosco y sin ciencia, o sea, los que atacan, los que critican la Biblia porque se equivocan en materias científicas, diríamos hoy, repriman su ímpetu y sepan que todas estas cosas han sido expuestas para alimentar a los corazones piadosos. No dice a las mentes inteligentes, sino que dice a los corazones piadosos. Ahora, esto va en la misma línea, porque Galileo de alguna manera retoma esta línea de interpretación agustiniana. Ustedes saben que el conflicto a Galileo, una porción importante del mismo es una cuestión exegética. La intención de las Sagradas Escrituras es enseñarnos cómo se va al cielo y no cómo el cielo camina, no cómo el cielo va. Supuestamente afirmado por Cardenal Baronio, pero lo importante es que fue citado por Galileo en la famosa carta a la duquesa Cristina de Lorena, famosa en estas cuestiones, fuera de este contexto es bastante desconocida. Recuerden entonces ustedes que en la Dei Verbum, la Constitución sobre la Sagrada Escritura del Concilio, afirma: el intérprete indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir según su tiempo y cultura. Es lo que se llama, sobre todo en medio protestante, el principio de acomodación
del texto escriturístico, por medio de los géneros literarios. Se cuenta la cuestión de a qué género literario está pertenece el fragmento de Biblia que estoy leyendo. Y esto tiene que ver lo que recién mencionaba Jerónimo, de todo lo que fue el origen del método histórico crítico en Alemania. Ahí, pues, bueno, cito a Julius Wellhausen, que fue un poco el iniciador con la teoría de las 4 tradiciones escriturísticas del Pentateuco. Hasta ese momento todo el mundo sostenía que, por supuesto, el Pentateuco había sido escrito por Moisés. Y bueno, esto siguió su camino. En el contexto católico encontró gran resistencia, también en el contexto reformado. Todo esto tiene una larga historia. Bueno, en este momento, yo diría después de la segunda mitad del siglo XX, por supuesto después del concilio, es lo que se enseña en la Iglesia. Ahora, de acuerdo a esto, entonces, lo que tenemos en el Génesis son 2 relatos: el relato sacerdotal y el relato yavista. El relato sacerdotal de Génesis 1 hasta 2.4a, y desde ahí hasta 3.24 tenemos son relatos escritos por distintos autores, son distintas tradiciones textuales, digamos. Ya no se habla de autores acá, y todo esto por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia como la entendemos nosotros. Richard Clifford es el autor del comentario a San Jerónimo, es un comentario estándar de exégesis, es el comentario de exégesis prácticamente que se usa. Los autores bíblicos han producido una versión de una historia común en la Mesopotamia acerca de los orígenes del mundo poblado, al explorar las grandes cuestiones acerca de Dios y la humanidad a través de una narración. Esta es más o menos la esencia del relato genesíaco, con respecto a qué es lo que nos está diciendo ese relato, que si lo tomamos literalmente, bueno, sí nos lleva a cuestiones creacionistas. Los materiales del relato bíblico son comunes a otros pueblos mesopotámicos, pero los autores sagrados los moldean para transmitir un mensaje que no es mítico, sino que es un mensaje teológico. Los temas, en principio, porque involucra una historia direccional. Los temas del Génesis son la historia de la raza humana y su destino en su relación con Dios, que es justo y fiel. Eso es lo que está contando el Génesis. No es un libro de cosmología. Y el Génesis no es un libro, como dirá, sino que transmite un mensaje teológico de salvación, a través de una narración que incorpora materiales míticos y los moldea de acuerdo a lo que quiere decir. Ahora bien, hay un asunto serio para la cuestión teológica, y es la siguiente: que la selección natural, el motor de la evolución, opera al azar. Esa es una cosa que hay que tratarla. Por consiguiente, no hay finalidad ni dirección en la evolución. Esta no muestra una orientación privilegiada hacia el ser humano. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque es una cosa importante para el pensamiento católico. ¿Qué hacemos con este asunto? Muy bien. Los especialistas en principio discuten acaloradamente cuál es el grado de azar. Bueno, por ejemplo, Stephen Gould es uno de los extremos, piensa que el azar es es extremadamente importante en la cuestión evolutiva. Tiene su famosa frase, y pasamos de nuevo a la cinta de Gould desde la época de los grabadores a cassette, murió hace unos pocos años, y pasamos de nuevo a la cinta magnetofónica y escuchamos otra melodía. Y por otro lado, hay aquellos que apuntan, insisten sobre la cuestión de la adaptación, como Dawkins, que es un darwinista ortodoxo, o Conway Morris, que es el profesor de geología en Cambridge en este momento, en el cual justamente al insistir mucho en la parte de adaptación, lo que él hace es decir que, bueno, volvería a sonar algo muy similar, porque lo importante acá fueron las cuestiones. Bueno, esto es una cuestión muchísimo más complicada que esta, pero yo simplemente traigo el asunto para ver que el grado de azar que interviene acá es discutible. Ahora, uno podría decir algo: bueno, quedémonos con la que nos conviene. Leamos a Conway Morris, encontramos un científico que dice algo que nos está diciendo que una vez el azar no fue tan importante. Bueno, a mí me parece que es un camino que no hay que seguir. Esto es una posición personal, me parece que eso es concordismo, y el concordismo en general nunca lleva a buen camino. Yo creo que hay que siempre discutir con las opciones más complicadas.
Y acá quisiera ponerlo de la comisión, esta fue la Comisión Teológica Internacional, en un documento importante que se llama Comunión y Servicio, 1994, extracté esto que me parece importante recalcar en este contexto. Es importante notar que es un documento sobre antropología teológica y dedica párrafos muy valiosos a la cuestión. Evidentemente tenía buenos asesores la Comisión Teológica a la cuestión evolutiva. Y dice: es importante notar que, de acuerdo con la comprensión católica de la causalidad divina, verdadera contingencia en el orden creado no es incompatible con una providencia divina que procede un propósito. La causalidad divina y la causalidad creada difieren en calidad y no solo en grado. Entonces, aún el resultado de un proceso natural verdaderamente contingente puede de todas maneras caer dentro del plan providencial de Dios para la creación. La causalidad divina puede ser activo en un proceso que es a la vez contingente y guiado. Un mecanismo evolutivo que es contingente puede ser contingente porque Dios lo hizo así. ¿Cómo se explica teológicamente eso? Bueno, por supuesto, explicar esto en 3 minutos es absurdo, pero quiero por lo menos dar una idea, un pantallazo. Y es simplemente doctrina tradicional, es Agustín y Tomás, esto no hay que ir mucho más allá. Fíjense, Agustín, recuerden la idea de Agustín: Dios está afuera del tiempo, que es algo creado. En la eternidad no es una duración infinita, la eternidad es simplemente algo que está fuera del tiempo. El tiempo, la sucesión temporal, digamos, no afecta la cuestión de la eternidad. Ahora, y por otro lado, tenemos ese aspecto. En segundo lugar, la creación es la radical dependencia de las cosas, incluso el tiempo respecto de Dios. O sea, la idea de un Dios aburrido, que no sabe qué hacer, y después, ya vamos a crear al mundo, digamos, una especie de caricatura para la teología tradicional. Digo, cualquiera que haya hecho su Tomás sabe que la creación es la dependencia, una cuestión metafísica de una dependencia ontológica. Fíjense, simplemente, por otro lado, recuerden, Tomás, Dios como creador conoce simultáneamente los futuros, por lo de la contingente, pero los futuros contingentes, pero es el creador de todo. La creación es un acto simultáneo y no sucesivo. Por eso la contingencia deja de ser real. No por eso la contingencia sigue siendo contingencia para nosotros. En relación a esto, Ernest McMullen, que falleció hace 3 años, importante historiador y filósofo de la ciencia, fue maestro mío, dice: nociones como finalidad y propósito son temporales, involucran el tiempo, pero no pueden aplicarse a Dios del mismo modo como se aplican al ser humano. Dios no planea algo y luego lo llega a cabo como hacemos nosotros. Pensamos que vamos a hacer tal cosa. Entonces no hay diferencia si la aparición de Homo sapiens es el resultado inevitable de un proceso que se extiende a lo largo de miles de millones de años, y al contrario acaece a través de una serie de coincidencias que lo hubieran hecho totalmente impredecible desde el punto de vista humano. De una u otra manera, el resultado lo hace Dios, y desde el punto de vista bíblico aparece como parte del plan de Dios. Si uno mantiene la vieja doctrina de la atemporalidad de Dios, la contingencia del proceso evolutivo que conduce a la aparición de Homo sapiens no lesiona la creencia cristiana en un destino especial para la humanidad. En una carta del 68, Cardenal me dice: no veo que la evolución accidental de los seres orgánicos sea inconsistente con el diseño divino. Es accidental para nosotros, no para Dios. Y está repitiendo la doctrina tradicional de Tomás. Bueno, esto es para terminar. Muchas gracias.